Amigos, estamos de vuelta y esta vez con nuestro invitado, don Alejandro Almaraz, que es conocido en nuestro medio a nivel nacional. Él ha cumplido funciones en el Poder Ejecutivo, en el actual gobierno, y actualmente hay un grupo que no sé si llamarlo disidente del MAS, pero se ha conformado una agrupación en la cual están la diputada Rebeca Delgado, está Alejandro, está nuestro amigo Alex Contreras y mucha gente que en cierta forma ha disentido quizás de la forma como se está manejando el proceso de cambio. En todo caso, bienvenido querido Alejandro, es un placer tenerte y en todo caso quisiéramos que por favor expliques a nuestra teleaudiencia cuáles son los objetivos, cuál la génesis, el origen de esta agrupación, qué es lo que se pretende. Bueno, primero muchísimas gracias por la gentil invitación. Empezaré con esto último, que permite una aclaración sobre aquello de disidentes. En verdad, pese a que varios de los que estamos participando en la construcción de esta nueva alternativa política hemos sido parte del MAS y del propio gobierno, no cabe calificar al conjunto de personas y de colectividades que están involucradas en el propósito como disidentes, porque muchos no lo han sido, ¿no? Muchísimos no han sido jamás parte del MAS ni del gobierno, aunque sí es un común denominador habernos identificado todos con los objetivos de este proceso de cambio, que no son una creación del MAS ni de Evo Morales. Al contrario, en muchos casos Evo Morales y el MAS han sido enemigos ya antiguos de los objetivos de este proceso de cambio, como la Asamblea Constituyente. Son creación, por el contrario, de las luchas sociales y populares de varias décadas, de luchas indígenas, campesinas, obreras, y con eso sí, comulgamos todos, ese es nuestro común denominador. Nuestro propósito es el de una alternativa política que rescate estos objetivos y que lo haga en el terreno democrático. No solamente el electoral, que ciertamente es una posibilidad ya en el corto plazo, sino sobre todo en el mismo terreno en el que se construyeron estos objetivos y en el que se lograron los primeros resultados, que es el de las luchas sociales. Entonces queremos organizarnos con amplitud, con carácter ampliamente participativo y horizontal para participar así, mejor organizados y con una línea política precisa en esas luchas, que es en las que descansa la posibilidad de recuperar ese curso ascendente perdido hace 5 o 6 años atrás y por esa vía conquistar el país mejor, más democrático, libre y justo que queremos todos los bolivianos. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido a la mesa. Amigos, ahora sí entramos ya un poco en la discusión informal. Dentro del espectro político nacional se visualizan algunos grupos políticos que están ya en plena campaña política. En todo caso, hablamos del Frente Amplio, ¿no?, que habla de una competencia con Evo Morales y cuyos líderes son Samuel Doria Medina, Loyola Guzmán, Germán Antelo, diputado Javier Leigue, Saúl Lara, en fin. Dentro de quienes componen a esta agrupación están básicamente el Nuevo Poder Ciudadano con Germán Antelo en Santa Cruz. Luego está el Foro de la Izquierda Democrática con Loyola Guzmán. Luego está la Nueva Alianza Bolivia con Amílcar Barral. Luego tenemos también al colectivo Alejo Calatayud acá en nuestra ciudad con César Viruetti, Saúl Lara. Y esta es una de las agrupaciones que al parecer se perfila, ¿no? Una de las agrupaciones. Por otro lado está el movimiento Sin Miedo con Juan del Granado, que ya está en una campaña abierta, y por otro lado está el Movimiento Demócrata Social, ¿no? El Movimiento Demócrata Social que lo está encabezando fundamentalmente don Rubén Costa, ¿no?, y que pareciera que tiene una fuerte presencia en Santa Cruz, esencialmente. Dentro de esto que se presenta, obviamente, aparte del MAS, ¿cuál
la visión que ustedes tienen dentro de su óptica. ¿Cómo creen que vaya a desarrollarse el proceso eleccionario? ¿Qué perspectivas tienen como agrupaciones? ¿Cuál la mira, la óptica, la visión que maneja? El debate, el tema está en mesa, es abierto. A ver, Antonio, te ha faltado un detalle. Sí. El que está en campaña desde hace 8 años es Evo Morales. No ha parado la campaña. Sí, yo creo que todos están en campaña, ¿no? No, pero es que, perdón, o sea, ahí sí es importante hacer esta distinción, porque resulta que el único candidato que es ilegal, que además es inconstitucional, que además utiliza los fondos del Estado para hacer campaña, es el que no se está nombrando. Yo creo que deberíamos de No, ha sido una omisión involuntaria, pero estamos Entonces ahí. Yo voy a permitir recordarte el candidato oficialista. A ver, que ese es un tema que ha sido pasado por alto por todos los medios de comunicación como si no hubiese pasado nada. Los del grupo Simón, ¿cómo es? Bloque Simón Bolívar decían que se habían organizado para una nueva constitución. Yo me pregunto dónde estaba el bloque Simón Bolívar cuando Evo Morales viola la Constitución. Si parece que solamente se han organizado para estar nomás en la gobernación y tener peguitas nomás. ¿Sí? Porque no es un detalle menor. ¿Sí? Evo Morales, el 2008, suscribió un pacto con el país, porque no lo hizo con la oposición efectivamente, pero suscribió un pacto con el país firmando la nueva Constitución Política del Estado, que habíamos votado todos los bolivianos en enero del 2009. Cuando fuimos a votar los bolivianos, en enero del 2009, la nueva Constitución establecía la posibilidad de que Evo Morales podía ser reelecto solo una vez y que su anterior mandato iba a ser computado como parte de los mandatos a contabilizarse. Casi 2/3 partes de este país votaron a favor de la nueva Constitución y una tercera parte de este país votó en contra de esa Constitución. Es decir, el 100% del país no votó por una tercera reelección. Y resulta que Evo Morales cumplió sus promesas, le metió nomás, nombró a sus magistrados, ahora ya tiene magistrados, aunque creo que ya está arrepintiendo de los magistrados que ha nombrado en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral, porque ya no le convencen las polleras ni los ponchos. Nombró a sus magistrados, ya tiene a sus abogados y le metió nomás y se habilitó inconstitucionalmente para la elección. Es por eso que nosotros, junto con el expresidente Quiroga, hemos promovido una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la Carta Interamericana Democrática, porque no es un hecho menor. Y lamentablemente hay muchos que le han hecho el jueguito, ¿no ve? Que se han puesto a bailar pasando por alto la violación, ¿no ve? Y todos ahora quieren saber quién es el padrino, quién va a ser el padrino del hijo, ¿no ve? O sea, es decir, y ahí es a mí donde me preocupa si es que un tema tan importante, tan trascendental para la democracia, lo pasamos por alto y nos entramos a discutir cómo va a ser la fiesta, de qué se van a disfrazar los payasos, cómo van a ir vestidos. Pareciera que en Bolivia no ha pasado nada y se está violando la Constitución en un elemento, insisto, que es central desde nuestra perspectiva para ver. Nosotros vamos a agotar todas las instancias internas y externas para inhabilitar la candidatura de Evo Morales porque creemos que le está haciendo un gravísimo daño al país y en especial en lo que es nuestra demanda de nuestra salida soberana al mar, porque esto hay que explicárselo a la población. Es decir, el fallo del Tribunal Constitucional lo que dice es, antes del 2009 era otro Estado y a partir del 2009 es otro Estado, por lo tanto no cuenta el anterior mandato de Evo Morales. Utilizando ese fallo del Tribunal Constitucional, en Chile deben estar haciendo fiesta, porque entonces todos los compromisos que tenía con Bolivia los tenían con el antiguo Estado y no lo tienen con el nuevo Estado. Así que nosotros esperamos que Evo Morales y el propio MAS entiendan el daño que le están haciendo al país simplemente por esta angurria. Gracias, Gamar. Sí, Hernán. En algún momento creo que soy el más viejo y alguna vez se me puede pegar un poco el Alzheimer. Él ha hablado un rato de Tuto. Alguna vez lo he escuchado yo en la televisión apoyarlo a Tuto. ¿Formabas parte del bloque de Tuto Quiroga? Sí, he sido constituyente por Poder Democrático Social y he trabajado con Tuto Quiroga. Claro, entonces no estoy equivocado, ¿no?
Orgullosamente haber trabajado con él, de haber sido como eres el primero en el que está, y de seguir trabajando. Como eres el primero el que está desarrollando este trabajo de lo que significa los verdes. Verde ha sido Simón Bolívar también. Cuando se luchaban todos los árboles en la época de la independencia, uno de los primeros decretos que lanza es justamente el control de la naturaleza. ¿Me entienden? Y eso está en la historia. Los verdes, creo, en este momento, en mi modesto criterio, tienen una filosofía completamente internacionalista. No están creando, creo, nada, simplemente se están agrupando a algo que es una realidad, es una necesidad, pero quisiéramos también escuchar que aquello es un aporte en forma de grupo, como el que nosotros estamos pretendiendo desarrollar. Por ejemplo, un principio, una filosofía, un concepto que llene, satisface la expectativa de la población. ¿Entiendes? Yo lo admiro mucho a Almaraz, como decía su padre, he leído la obra y creo que se mantiene en esa figura revolucionaria. Ojalá la Rebeca tenga ese concepto de que hay que servir a este país, desde cualquier punto de vista. Con todo respeto, no quiero que te molestes por el problema del Tuto Quiroga, pero yo no tengo mucha simpatía por estas líderes. Hay afectos Claro, y desafectos y no que debe. deben ser respetados, desde luego. No es personal, lo que estamos Claro. haciendo son discutiendo Correcto. aquí ideas. Obviamente. Y Antonio. lo que estamos discutiendo es quiénes son los impostores. Claro, Antonio, Sí. yo creo que... Víctor, adelante, por A favor. ver, este tema habla de que el señor Evo Morales le estaría haciendo mucho daño al país, ¿no? Habla de que no se respeta la Constitución. Le pregunto, ¿lo que ha suscrito Evo Morales tiene supremacía ante la letra escrita de la Constitución como constituyente? Le pregunto. Le respondo, si me No, permite. yo le tampoco respondo. estoy de acuerdo con Por eso, A ver, le pregunto, respondo. yo- O sea, me por ha eso- hecho una pregunta. Le estoy diciendo, Iremos si el tema pasa porque lo que ha suscrito. Yo leo un artículo y se ha discutido mucho este artículo que ustedes han escrito, yo no he escrito, nosotros no hemos escrito, ni aquí el doctor Almaraz, ni uno. Si me permite, le El contesto. tema radica en que hay un artículo donde dice, los mandatos anteriores serán computados. Así ¿Y es. cuándo se cumple un mandato? Pregunto. En el caso de Evo Morales, yendo a una filosofía de la lectura misma, porque ahí muchos decían en la calle, les han tomado el pelo a los señores que han estado en la constituyente, porque el mandato se computa 5 años. Y Evo Morales cumplió ese mandato. No hemos leído la Constitución Entonces, para leer. hay O sea, también sí. otra filosofía donde tú ¿Me agarras de permites que... ahora contestar? Perdón, Alejandro, Sí. por favor. No A ver, tenemos creo la Constitución que se ahorita. están tratando dos temas, o por lo menos uno fundamental, que es la vigencia del Estado de Derecho y particularmente de los aspectos que hacen a la democracia, ¿no? Y quiero decir dos cosas importantes. Primero, sobre la pregunta que hace el doctor Coca. Si no es de 5 años, ¿el mandato qué es? Esa es la contrapregunta que le hago. Si no se han cumplido 5 años, sino 4, ¿deja de ser mandato? Si no era mandato, ¿qué era? ¿No? Ahora, esta situación, digamos, sui generis, si tenía que ser interpretada por la vía de no considerarse mandato, ese primer gobierno de Evo Morales tendría que haberlo dicho la Constitución en las disposiciones transitorias que están para eso. Que de hecho Hay lo un decía. propósito del constituyente que es regir estas situaciones especiales de transición en el marco de las disposiciones transitorias. Es tan endeble, con las disculpas del doctor Coca, este argumento que ni siquiera lo ha tomado el Tribunal Constitucional, que ha hecho todos los esfuerzos verdaderamente ímprobos para legitimar esta evidente violación a la Constitución Política del Estado que constituye la habilitación de Evo Morales en estas elecciones. Es una violación evidente y yo quiero decir algo muy claro. A lo que tiene que dar lugar es al juicio de responsabilidades. Porque si no es enjuiciado Evo Morales y los magistrados del Tribunal Constitucional por este agravio, con toda seguridad se va a repetir.
Pero yo quiero decir otra cosa más brevemente. Sí, sí, sí. Que tiene que ver mucho con el régimen de derecho y con este aspecto central del régimen de derecho, que es la independencia en la administración del proceso electoral. Que el doctor Coca, como parte del bloque Simón Bolívar, haya hecho un acuerdo con el MAS y sea autoridad de la gobernación, me parece muy bien, legítimo, bueno, incuestionable. Pero que como miembro del bloque Simón Bolívar, el señor Obando sea miembro del Tribunal Electoral, me parece muy mal, inaceptable. Por elemental ética no tendría que haber aceptado ese cargo y debería ya renunciar, ¿no? Entonces, esto nos muestra que al margen del acomodo de los actores políticos en este proceso electoral, está seriamente afectado, como lo está la democracia y el Estado de Derecho. Gracias, Alejandro. Si me disculpan, lamentablemente, Gamal, 2 minutos. Me tienen martirizado con el tiempo. Entonces, yo le rogaría, lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Nos daremos un minutito por persona en esta ronda final, por favor. Y yo asumo el compromiso de volver a reunirnos, quienes estamos acá en un próximo programa, ya con puntualización de casos para que nos aboquemos a esto. Es que si no, me van a matar. Pero acá, me toca contestar. Ya, entonces vamos por acá, Ya. empezamos en esta ronda final, por favor. Estoy ¿Ya? completamente de acuerdo con Almaraz, con la figura de que el juicio de responsabilidad son para quienes han emitido este fallo inconstitucional. El juicio de responsabilidad. El daño se lo va a hacer el país, la legalidad y la legitimidad del proceso. ¿Me entiendes? Pero la culpa es de este gobierno. ¿Por qué? Porque tenía que haber permitido que los elegidos de la magistratura y de los jueces de la República no sean elegidos en el Ejecutivo. Tenía que haberse conformado instituciones independientes y que se vaya a ver si la carrera del juez está pues por la experiencia, no por la simpatía del gobierno. Ese es el error más grande en el que ha tocado el gobierno. Gracias, querido Hernán. Víctor, muy rápidamente, por favor. Hay teorías, acá el Estado de Derecho solamente es el respeto de la ley, ¿no? Aquí eso no vamos a descubrir. 24 horas es un día 24 horas. Si yo entro a la filosofía es 24 horas. Un mandato, si te dicen tiene 5 años, no es un mandato. Porque si llegamos a las 23 horas con 40 minutos, no hemos llegado al día. Es otra. Ahora, habla también acá doctor Almaraz de que el doctor Obando sería parte del bloque Simón Bolívar. No, jamás. Él lo dijo. Jamás. ¿Por qué le digo? Porque se le invitó. Y cuando tuvo que fundarse el bloque, no apareció. ¿Y quiénes fundamos? Fundamos, ahí estaba Jaime Flores, después el que está de asesor político, creo, del alcalde de Quillacollo, éramos 3 personas y no se aparecieron. Entonces, siempre al doctor Obando le andan machacando de que es del bloque Simón Bolívar, de que permanentemente, pero no fundó, no ha sido el Gracias, compañero. querido Víctor. Gamal, ahora sí. La mayor evidencia de lo que dice el doctor Coca es que la Constitución que venía de Oruro decía los mandatos no serán tomados en cuenta. Y efectivamente lo cambiamos, con los 147 modificaciones que hicimos a la Constitución, cambiamos y quitamos el no, para que sean tomados en cuenta. Primer elemento. Segundo, en la antigua Constitución, doctor, y me extraña que usted no lo sepa, yo no soy doctor, pero creo que lo sé, en la antigua Constitución también decía, pues, que un mandato fenece ante muerte, ¿no ve?, ante renuncia. ¿Y qué hizo Evo Morales? Junto con los otros parlamentarios, donde Antonio también era parlamentario del movimiento al socialismo, renunciaron a sus mandatos, por lo tanto concluyeron pues su mandato, mi querido doctor. Es decir, no por causas externas. Entonces, me parece realmente burdo el pretender habilitar a Evo Morales a partir de eso. A ver, lo que está claro aquí es que tenemos un gobierno autoritario que está replicando la receta chavista. Estamos viendo lo que está pasando con Venezuela. Quienes voten por Evo Morales en octubre
de este año, ya saben para dónde nos conducimos. Van a querer cambiar la Constitución, van a querer darle nuevamente reelección vitalicia a Evo Morales, y en 7 años vamos a ver lo que está pasando en Venezuela. Ese es el camino, y eso es lo que nos debería de llamar la atención a los bolivianos, y eso es lo que nos debería de preocupar, y eso es lo que venimos anticipando nosotros desde hace 8 años atrás, y efectivamente, como decía Hernán, hay algunos que no hemos cambiado de lugar. Aquí seguimos en el mismo lugar, y como lo decía Antonio, y le agradezco el reconocimiento público que lo ha hecho, hay muy pocos los que nosotros hemos mantenido en nuestro mismo lugar, y vamos a seguir en ese mismo lugar. Gracias, querido Gamal, y gracias también a ti por recordar mi hermosa vida política. Mi querido Alejandro, Bueno, cerrando ya el programa. Una vez más, ante la respuesta del doctor Coca, si lo anterior de Evo Morales no era un mandato, ¿qué era? Un gobierno de facto, entonces. Esa es la única explicación que cabe. Y es lógico, en una lógica que entra en el derecho y en el sentido común, que un mandato previsto para 5 años puede estar incompleto por X o Z razón. Y para responder a esa particularidad, que es la que se ha dado en la realidad, es que están las disposiciones transitorias de la Constitución, precisamente para eso. La otra cosa, bueno, el hecho de ser fundador, de no ser fundador, no lo excluye de haber sido miembro al señor Obando del grupo Simón Bolívar, ¿no es cierto? ¿Acaso solo los fundadores son miembros de las instituciones? Y él es el que ha aceptado, él públicamente ha aceptado haber sido miembro de esta organización, y a partir de eso tendría que tener la elemental decencia este señor y la elemental consecuencia con los ciudadanos bolivianos de dejar la Corte Electoral. En conclusión, es urgente defender no solo las viejas instituciones de la democracia representativa que están siendo conculcadas, hay que defender la Constitución para defender la esperanza de un cambio verdadero y de un país mejor. Muchas gracias, Alejandro. Amigos, el tiempo se nos ha ido, lamentablemente estamos muy estrechos con los márgenes de tiempo, pero este es un anticipo de lo que va a venir posteriormente. Ya se han tocado 2 diferentes tópicos que obviamente motivan una serie de racionalizaciones, reflexiones, cuestionamientos, etcétera, etcétera. Pero, amigos, la respuesta la tienen ustedes, los han escuchado nuestros actores políticos, y el próximo martes estaremos con ustedes también hablando sobre sociedad y política. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches.